¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Crece el escándalo de Odebrecht. En Brasil se hizo público el audio de la supuesta conversación entre el director de Odebrecht en Ecuador y el excontralor Carlos Pollitt. Hola, Diana. ¿Qué tal, Víctor? Amigos, buenas noches. En la grabación, Pollitt confirma que recibía dinero en efectivo, aunque también lo hizo a través de varias cuentas. Aquí empezamos. Fue a inicios de junio cuando el fiscal Carlos Vaca confirmó que tenía pruebas en audio y video de las coimas de Odebrecht en el país, y no se conoció más hasta hoy, cuando parte de esta evidencia fue publicada en Brasil por el portal O Globo, que divulgó la conversación entre el director de la empresa en Ecuador y el excontralor Carlos Pollitt. Este diálogo habría sido grabado en la casa de Pollitt en Guayaquil el 23 de julio del 2016, según declaró el delator. É bueno saber que tu vas a seguir aí como contralor, não? Que isso é importante para nosotros, ¿no? El resto sí lo van a cambiar fiscal, Como quedou o tema do fiscal aí, que com os Panama Papers? Tenía o sea, conta. públicamente te hecho mierda. Me acordo que tu sempre me indicava que eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta ni lugar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron, abrí cuentas en Panamá, E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não só em... Nada, si tú decías, dame una cuenta fuera, puta, no es un lío, o sea, no. Já havia lhe pedido algumas vezes, me dá uma conta fora. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío. Sí. ¿Y a qué país fue? Pues yo creo que habíamos enviado para una inmobiliaria, ¿no? ¿Pero a dónde? Inmobiliaria Cosani, no sé. ¿A dónde? ¿A qué país? No me acuerdo. Usted me ha dado la instrucción. Esas son compañías internacionales, no nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Usted me había dado dos nombres una vez, Inmobiliaria Cosani o otra Plastiquín, algo así. ¿De dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? No sé, realmente no sé. ¿Del mundo? Sí, de afuera, claro, no sé. Porque quando você me dijo, yo quero em efectivo... Fue poquito. Você me pediu, o que você me pedia efetivo, eu entregava em efetivo, foi o melhor, não? Porque... Pero, Carlos, então me ajuda com esses informes para ter a cópia, não? José Conceizao Santos, según O Globo, era uno de los 15 ejecutivos de la empresa que se preparaban para denunciar y, al igual que otros, reunía pruebas para demostrar, como dice esta publicación, que la empresa ganaba licitaciones mediante pago de propinas. Y es lo que hizo con Pollitt. De lo escuchado en el audio sobre las cuentas a las que acepta Carlos Pollitt que le fue realizado un depósito, menciona Conceizao Santos a dos empresas: Plastiquín, que según la Superintendencia de Compañías preside Mauricio Antenor Neme Maquiavelo. La compañía, Activa, está domiciliada en Guayaquil. La otra empresa es la inmobiliaria Cosani, domiciliada en Panamá, cuyo apoderado es el ecuatoriano Daniel Eduardo Rodríguez Galarza, quien además figura en otras empresas en Panamá, en 6 como apoderado, 5 como director, 5 secretario y 1 como tesorero. Además, Rodríguez Galarza fue funcionario de Filambanco y parte del litigio judicial. Lo absolvió el juez nacional Wilson Merino Sánchez en el 2012. O Globo publica lo que habría dicho Conceizao Santos al Ministerio Público Federal de Brasil. Entre esto, que quien fue contralor en Ecuador por 10 años revisaría sus pareceres contando que le fuese realizado a él un pago de $6 millones. Con estos pagos, Pollitt habría sido decisivo para que entre 2012 y 2015 Odebrecht consiga construir obras de infraestructura, como la hidroeléctrica Manduriacu, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales y el proyecto Daule Vinces. Solo en ese periodo, agrega O Globo, le rindieron, de acuerdo con los registros del Departamento de Propina de Odebrecht, $4,1 millones. Las entregas habrían sido de 2 a 3 veces por mes en efectivo en su departamento en el Suizotel en Quito. La conversación, según el diario Globo, dura 38 minutos. Sus pagos no fue de lo único de lo que hablaron el excontralor y el ejecutivo de Odebrecht en Ecuador. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y una vez que el tema de los negocios había sido superado, en esta conversación entre Carlos Pollitt y el delator de Odebrecht, ambos hablaron de política. Sin embargo, el ex directivo de la constructora brasileña seguía en su misión de revelar información sobre hechos que comprometen a más personajes en Ecuador. Uno de ellos, el vicepresidente Jorge Glass.
E como anda o tema político aí com... Este audio muestra a un contralor confiado en los resultados electorales de la contienda que se venía en Ecuador. José Concensao Santos le pregunta del tema político y Carlos Polit reconoce la fuerza que tendría Lenín Moreno en las urnas. E como anda o tema político aí com... Quem vai sair como presidente? Quem está aí? Lenín Moreno va a ser. Lenín Moreno va a salir. No hay nadie que no tiene competidor. La pericia realizada en Ecuador a este audio no identificó los nombres que mencionaban los contertulios en la grabación. Pero está claro, el delator de Odebrecht habla de Jorge Glass y el contralor menciona al tío Ricardo Rivera. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Ustedes otra vez han dado, sí. Pero cuando estaban pagando. Sí. Ahorita, ¿dónde van a dar? ¿Para qué campaña van a dar? Más aún ustedes que están contando problema internacional. Sí. No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir, sí. ¿Quién habla contigo de eso? Él no tiene aquele parente dele, aí tem um tio, não sei quem. Assim como el Rivera. Como se chama ele? Rivera. Ricardo Rivera, não? Ricardo Rivera. Esa es la ya no solo las empresas chinas, por todas partes. Sim. E ele me dijo que era uma obrigação porque os chinos já pagavam e tal. José Concensao Santos fue el encargado de resolver las controversias de Odebrecht en Ecuador. Ya como delator y colaborando con la justicia brasilera, debía probar que los problemas en Ecuador se resolvieron con el pago de sobornos. Su principal ayuda fue una grabadora y hacer que sus contertulios caigan en la trampa. Fausto Yepes, 24 horas. Y hace pocos minutos reaccionó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien restó importancia a los audios que lo involucran y aseguró que es un intento de Odebrecht por vincularlo. Nuestra compañera María Gracia Acosta está en la vicepresidencia de la República para contarnos los detalles. Hola María Gracia, adelante con la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Diana? Amigos, buenas noches. Hubo movimiento aquí en la vicepresidencia después de la publicación de los audios entre el excontralor Carlos Polit y el directivo de Odebrecht, José Conceição Santos, involucrando entre estos al vicepresidente Jorge Glass. Él canceló su agenda en Manabí y retornó a la capital. Aquí manifestó hace pocos minutos que acababa de escuchar estas grabaciones y rechazó lo que dijo la empresa Odebrecht. En esto restó importancia y dijo que le tiene sin cuidado y continuará asistiendo a la Fiscalía para todas las diligencias en las que tenga que estar presente. Escuchemos lo que dijo. Me tiene sin cuidado esta grabación. Me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras. Y yo pedí en nombre del Gobierno Nacional que no paralicen las obras y que sigan ejecutando las obras. Entonces creo prudente hacer esta declaración porque ya comenzarán cualquier tipo de interpretaciones. Entonces lo que diga Odebrecht me tiene sin cuidado. Me han investigado, señoras y señores, por los 8 costados. No han podido encontrar ninguna prueba en contra de Jorge Glass porque sencillamente no la hay. Que actúe la justicia y con toda la severidad del caso. Y nuevamente, si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. Seguiré colaborando con las investigaciones como es mi obligación hacerlo. De hecho, tengo otra comparecencia en la Fiscalía, me parece que el día 9 de agosto. Ahí estaré rendiendo mi versión libre y voluntaria como corresponde y todo lo que se requiera, porque soy el más interesado por Jorge Glass, por lo que represento, el vicepresidente reelecto de todos los ecuatorianos, por mandato popular, por mi familia, soy el más interesado que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
El vicepresidente Jorge Glass no estuvo solo, pues hasta la vicepresidencia llegaron varios de los miembros del movimiento oficialista Alianza País, entre ellos, como ustedes ven en imágenes, la asambleísta Marcela Aguiñaga. También acudió hasta acá la vicepresidencia en el Centro Histórico de Quito, el exministro de Defensa y también exministro de Agricultura en el gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, Javier Ponce. Ellos, a su ingreso, evitaron dar declaraciones, dijeron que no conversarían respecto a este tema. También por la seguridad conocimos que la secretaria ejecutiva del movimiento Alianza País, Gabriela Rivadeneira, llegó también hasta acá por la cochera. Así fue la actividad aquí en la vicepresidencia, donde regresó cancelando sus actividades el vicepresidente Jorge Glass. Y como les informamos, si ustedes pudieron escucharlos, reaccionó ya restando importancia a los audios de Odebrecht. Este es nuestro informe desde acá. Ahora sigues tú, Milton, en estudios con más. Una muy buena noche. Gracias, María Gracia, por la información desde la Vicepresidencia de la República. Y tras la publicación del audio de la conversación del excontralor Carlos Poli, su abogado Jorge Acosta dijo que se debe analizar el audio y cruzarlo con otro tipo de pericias para ver si se trata efectivamente de la voz de su cliente y del director de Odebrecht. Se trata inclusive de una transcripción incompleta. Primero, no se olviden de que se trata de un audio supuestamente proporcionado por el delator. ¿Para qué hace él esa delación? Para beneficiarse procesalmente. Ustedes encontrarán que no existen cantidades, que no existen números de cuenta, que no existen fechas, que el supuesto delator ni siquiera sabe de dónde han mandado los supuestos fondos, y se habla de que más bien se prefería el efectivo. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass y que permanece detenido desde el pasado 2 de junio, acudió hoy a una audiencia privada en Quito por el caso Odebrecht. La diligencia sirvió para reconocer información de los equipos incautados en las casas de los procesados. En una camioneta de la policía y custodiado por 5 agentes, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, llegó hasta la unidad de criminalística en Quito a una nueva audiencia en el caso Odebrecht. Rivera, quien permanece con arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio en Guayaquil, fue a la capital por pedido de la fiscal Diana Salazar para reconocer información de los equipos incautados en las casas de los procesados. En la audiencia participaron además otros 6 detenidos por el caso de corrupción. Abogados de los acusados detallaron que la diligencia solo era para cotejar audios y voces. Algunos de estos elementos habrían sido recabados por la Fiscalía de las delaciones que se tramitaron desde Brasil. Se va a verificar los audios de los procesados con los audios de las delaciones, a fin de verificar la veracidad de tanto los audios que le corresponde a cada uno con los audios de las delaciones. Aquellas inconsistencias o las circunstancias que ha ido descubriendo Fiscalía tienen que ser drásticamente sancionadas, como estamos plenamente de acuerdo, cuando no hay fidelidad en la interpretación de los informes periciales. Pero no todos los notificados pudieron ser parte de esta nueva diligencia, denunciaron algunos abogados. El gran pretexto de la señora fiscal es de que nosotros aún no hemos sido vinculados. Entonces, ¿para qué nos notificó con esta diligencia? La Fiscalía procesó una memoria entregada por los delatores de Odebrecht. Al abrirla se encontraron 40 carpetas que contienen archivos de texto, audio y video. También hay conversaciones por chat con Ricardo Rivera, como aquella en que el funcionario de Odebrecht escribe OK. Hasta ahora JG no confirmó la reunión. Rivera es procesado por asociación ilícita en el caso de los presuntos sobornos que habría ofrecido la constructora brasileña a varios funcionarios del país. Joana Ramos, 24 horas. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se reunió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, quien manifestó la predisposición de esta función del Estado de unirse a la lucha contra la corrupción. La canciller María Fernanda Espinosa señaló que con el encuentro se busca recoger recomendaciones para construir la estrategia anticorrupción. Javier Zavala, miembro del Frente, expresó que uno de los temas más importantes fue la normativa y aplicación del régimen disciplinario a los jueces. Ustedes saben, no depende de la Corte Nacional de Justicia, sino que depende del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, sí cabe un procesamiento de información y una revisión de normativas, porque por ahí pudiera haber algún nicho proclive a algunos actos de corrupción. Bueno, los procesos de extradición.
que si bien es cierto son estructurados por la Corte Nacional de Justicia, luego pasan a la Cancillería. Y es la Cancillería la que hace la gestión para la entrega de quien está siendo perseguido. El presidente y el vicepresidente de la República cumplieron por separado actividades en Manabí. Por un lado, Moreno inauguró en la provincia el plan Casa para Todos y Glass se reunió con el sector pesquero en Manta. En Manta estaba Rocío González, la primera dama, y en Portoviejo el presidente Lenín Moreno. Simultáneamente y con transmisión en vivo, se lanzó en ambas ciudades manabitas el plan de gobierno Casa para Todos. En Manta se construirán 170 viviendas para empezar, y en Portoviejo serán 352, que dependiendo de los casos se entregarán de forma gratuita y a bajas cuotas. En el acto inaugural participaron también autoridades locales, los ministros de Transporte, de Inclusión e Irina Cabezas, secretaria del plan Toda una Vida, quien durante su discurso en el que hablaba del tiempo de entrega de las viviendas fue interrumpida por el presidente Moreno. De esta construcción de vivienda inauguraríamos, señor presidente, en 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque son 352 y muchas son destino. ¿Pero qué van a construir de una en una? No. Por eso, pero hay que acelerar, por favor. La gente no puede esperar. En su intervención, el primer mandatario afirmó que el proyecto es el resultado del diálogo planteado desde su gobierno, que es necesario, dice, aunque no sea del agrado de todos. Estas viviendas hay que reconocerlo, y para aquellos que no les gusta el diálogo, para aquellos que no les gusta que nos llevemos bien, que se ponen molestos si me siento al lado del alcalde, que se ponen molestos si me siento al lado de una persona que es de oposición. Estos proyectos son producto del diálogo. Hay alcaldes de nuestra tendencia que no nos han dado nada. Luego del evento se trasladó hasta el ECU 911, donde mantuvo una reunión con pescadores artesanales de la provincia. Este fue el último punto de su agenda en Manabí. En esta misma provincia, el vicepresidente Jorge Glass tuvo una agenda paralela a la de Moreno. En esta iba a tener 2 actividades. La primera, una mesa sectorial con pescadores artesanales y camaroneros en Manta. El segundo punto en su agenda iba a ser un recorrido por un instituto tecnológico en Jaramijó. Sin embargo, esto no pudo ser posible, ya que repentinamente el vicepresidente suspendió la actividad para desde la base de Manta tomar rápidamente un vuelo hacia la capital. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. La Contraloría General del Estado anuncia que ejecutará un examen especial a las fuentes, legalidad y uso de la deuda pública adquirida entre 2012 y 2017, después de que el presidente Lenín Moreno dijera que se la adquirió sin el financiamiento necesario. El estado de las cuentas públicas de un país al que golpeó la caída del precio del petróleo, en el que se adquirió deuda a tasas altas y plazos cortos y en el que incrementó el gasto público fue motivo de especulación, pero Rafael Correa abandonó la presidencia diciendo que dejaba la mesa servida. Voy a dejar todo a punto, insisto, la mesa servida para el próximo gobierno. La versión del presidente Moreno es otra. Anunció el 28 de junio que la deuda pública del país supera el límite constitucional fijado en el 40% del PIB y asciende a 57.788 millones, es decir, al 59% del Producto Interno Bruto. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. En la misma fecha en la que el presidente emitió este mensaje, la Contraloría General del Estado firmó este acuerdo para realizar una auditoría de la deuda interna y externa del país, centrándose en su legalidad, fuentes y uso. Ya era hora de administrar la cosa pública, no solamente es gastar, sino también controlar eficientemente lo que se gasta. El excontralor Gustavo Medina considera que para que el examen que ahora se emprenderá sea imparcial y serio, deben dilucidarse estas incógnitas. ¿Quiénes eran los miembros del Comité de Deuda y Financiamiento que autorizaron? ¿Cuáles son las estipulaciones contractuales si es que esos fondos del endeudamiento externo fueron destinados exclusivamente a programas de inversión? La Contraloría también ha determinado que el examen estará sujeto a una veeduría ciudadana, aunque aún se desconoce quiénes la integrarán. Se aplicará a la deuda adquirida entre el 2012 y el 2017 y el motivo por el que solo abarca los últimos 5 años del gobierno de Rafael Correa y no inicia en el 2009 cuando empezaron los contratos con Petrochina no ha sido aclarado. El Contralor subrogante no quiso emitir declaraciones. Martina Vera Pérez, 24 horas. En sus recientes declaraciones, el presidente Moreno habló abiertamente del país endeudado, que aseguró
recibió del gobierno anterior. Además, el primer mandatario desmanteló el discurso sobre política económica que mantuvo y defendió a Correa. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Muy distinto a lo que decían iban a dejar. Tratamos de dejar todo a punto, insisto, la mesa servida para el próximo gobierno, porque además de ser un gobierno de la Revolución Ciudadana, créanme que si hubiese ganado la oposición hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Pero hasta el final, en el anterior gobierno se hablaba de cuentas saldadas. Dejamos una situación económica estable, con alta liquidez y con las cuentas. Que no había sobreendeudamiento, decían una y otra vez. Ecuador tiene uno de los gobiernos con menos deuda en la región. Buscan paralizarnos con la idea de que estamos en crisis. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, ¿atraviesa o no una crisis? Pero además de la deuda, criticó el excesivo gasto público, que tanto el gobierno anterior defendió. El gobierno nacional no gasta mucho, como algunos dicen. Invierte mucho, que es distinto. Es mentira que estemos gastando excesivamente como algunos políticos tratan de vendernos la idea. Incluso hicieron promesas que al parecer no se pudieron cumplir. Lograremos que al final de este año las cuentas macroeconómicas lleguen a estar estables. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Y es así como en palabras del presidente, este año apenas saldremos adelante con las políticas económicas heredadas del anterior gobierno. Pero Diego Martínez y Patricio Rivera, estos dos exministros coordinadores de la política económica de Correa, también forman parte del equipo económico de Lenín Moreno. Dayana Monroy, 24 horas. Arrancó el concurso de méritos para conformar la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Las inscripciones se receptarán en las oficinas de todo el país del Consejo de Participación Ciudadana desde mañana hasta el 16 de agosto. Los ciudadanos residentes en el país y en el exterior interesados deberán presentar sus documentos como hoja de vida en formato único, hoja de inscripción, copia simple de cédula y certificado de votación, declaración juramentada, entre otros. 10 millones de cigarrillos provenientes de China trataron de ingresar al país sin pagar los impuestos de ley. La mercadería había sido declarada como conectores eléctricos. El contenedor salió de China, tuvo una parada en Panamá hasta llegar al puerto de Guayaquil. Una vez aquí, levantó sospechas y el personal aduanero tuvo que intervenir. Lo que constaba en la declaración aduanera realizada por el agente aduanero que ya está identificado, la compañía ya está identificada, no tenía ninguna relación con lo que efectivamente estaba dentro del contenedor, configurándose de manera clara el delito de defraudación aduanera. En lugar de los conectores eléctricos declarados, se encontraron con centenares de cajas, en cuyo interior había 10 millones de unidades de cigarrillos, además ropa y bisutería. Que esto representa o intentó realizar una defraudación que, si lo ponemos en términos monetarios, está alrededor de $1.800.000. Este golpe al contrabando, según el funcionario, es el resultado del nuevo sistema de detección implementado por la aduana. El puerto de Guayaquil es uno de los más movidos del país. Aquí por día se manipulan 25.000 contenedores. El 11% recibe aforo físico. En función de eso, lo que nosotros estamos haciendo ahora es estamos obteniendo mayor cantidad de información de otras fuentes para tener un mejor perfilamiento y ser mucho más asertivos en el aforo físico que vamos a realizar. Desde el 24 de mayo, en diferentes operativos realizados en las fronteras, se decomisó mercadería, en su mayoría perecible, valorada en más de $5 millones. Hasta el momento hay 13 personas detenidas. Joana Ramos, 24 horas. Más de media tonelada de cocaína fue encontrada por la policía al interior de un contenedor en el puerto marítimo de Guayaquil. La droga camuflada en cajas de banano tenía como destino Bélgica. Además del decomiso, la operación policial dejó un detenido. Son 570 bloques de clorhidrato de cocaína. E iban así, envueltos con cinta de embalaje, como ya es costumbre encontrarlos, y camuflados al interior de estas cajas de banano para poder salir en uno de los cientos de contenedores del puerto marítimo de Guayaquil.
La más de media tonelada de droga, 569.430 kilogramos para ser exactos, y cuyo costo estimado es de $14.250.000 ya circulando en el mercado, tenía como destino final el puerto de Amberes de Bélgica, una ruta que ya parece haberse convertido en habitual. Es un puerto de ingreso bastante importante de todo tipo de mercadería. Según cifras de la Unidad Antinarcóticos, en lo que va del 2017 se han decomisado 8,5 toneladas de droga en el puerto. Nosotros no descartamos que miembros que trabajan en el puerto estén involucrados en estas actividades ilegales. De hecho, en esta última operación policial denominada Shell, además de sacar de circulación más de 5.700.000 dosis de cocaína, el único detenido hasta el momento ha sido el funcionario encargado de verificar que la carga esté normal. Y vamos a terminar identificando quiénes son los propietarios, socios de esta empresa. Y es que el modus operandi, según los agentes especiales, consiste en conformar nuevas y pequeñas empresas exportadoras de banano y de fruta en general, que durante meses hacen envíos con normalidad para así tener un récord limpio y regular antes de empezar a traficar. Luisa María Heredia, 24 horas. Una persona fallecida y otra herida es el saldo que deja el volcamiento de una furgoneta en el sector de Collas, en el norte de Quito. El acompañante se encuentra estable y fuera de peligro. Los paramédicos bomberiles hacen los esfuerzos posibles para salvarle la vida. Pero la reanimación cardiopulmonar no dio resultados y quien habría estado conduciendo el furgón falleció. El acompañante fue llevado al hospital de Calderón. El accidente ocurrió un poco pasado el mediodía de este martes 1 de agosto. Aparentemente es una pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento de un cuarto. El furgón iba desde Quito hacia Guayabamba y 1 kilómetro antes del puente de Collas, el vehículo que llevaba aceite de carro no avanzó más. Las personas que transitaban en el lugar ayudaron a las dos personas a salir, pero lamentablemente una persona ya sin vida y la otra persona que fue inmediatamente transportada al hospital de Calderón. En este sector de Collas, desde marzo 7, el bus de la cooperativa Flor del Valle se accidentó dejando 12 personas muertas y 25 heridos. En el norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Un incendio de una vivienda de 2 pisos se registró esta tarde en el sector de la Rol 2, en el noroccidente de la capital. El fuego presuntamente se habría originado por el mal estado de la abrazadera del cilindro de gas. El lugar funcionaba como tienda y vivienda de una familia de 6 personas que se quedaron en la calle tras este incidente. El cuerpo de bomberos acudió a la emergencia, sin embargo, todos los bienes quedaron calcinados. Tenemos también la presencia de una cocina industrial en el interior de una vivienda, con el uso de un cilindro de GLP de uso doméstico. Es esto lo que ocasiona la falla en la abrazadera del cilindro. Producto de aquello, pues tenemos la presencia de GLP en el ambiente y la inflamación de manera seguida, porque la señora estaba cocinando en su interior.